Pastor, ahora la pregunta quizá que nos hacemos en esta mañana es, ¿a qué se debe esta gran cantidad de religiones que existen? ¿Hay algún factor que sea allí predominante o que haga que existan tantas religiones en el mundo? Sí, a la verdad lo que existen son diferentes denominaciones religiosas y como ya se mencionó, hay pocas religiones en sí, ¿no? Está el cristianismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, en fin. Hay otras también menores. Sin embargo, el problema es que de estas religiones salen diversas denominaciones religiosas adherentes a una religión. Ahora, es interesante, dentro del cristianismo nada más hay más de 40.000, ¿no? Más de 40.000 denominaciones religiosas. Y cada día se abre una nueva iglesia. Cada vez aparece un lugar abierto diciendo aquí es un lugar para adorar. Aparece un nuevo nombre, aparece una nueva estrategia, aparece nuevas cosas llamando la atención de la gente para que pueda servir a Dios y sobre todo encontrar salvación. Hoy vamos a tocar este punto tan interesante, a la verdad, porque hay un solo factor que lleva para que el ser humano sea naturalmente religioso. Quiero comenzar diciendo esto. El ateísmo, nadie nace ateo. Las personas se vuelven ateas en el camino, en el transcurso de la vida, pero sí todos nacemos religiosos. Aunque no se quiera aceptar, todos los seres humanos ya traemos inherente a nuestra vida la necesidad de poder adorar. Todos los seres humanos. Alguien lo colocó esto como la huella de Dios en el ser humano. O sea, es algo que tú no puedes negar. El ser humano tiene necesidad de poder adorar. Entonces, ¿qué va a adorar? ¿O a quién va a adorar en la vida? Ese es un asunto de elección. No te estoy diciendo que tú naces siendo cristiano, no. Tú naces con la necesidad de adorar. Pero ahora, en la vida, tú vas tomando decisiones. ¿Qué voy a adorar? ¿A quién voy a adorar? Pero todos los seres humanos somos adoradores. O sea, todos buscamos adorar. Y obviamente se hizo un estudio en un libro llamado Big Gods, Grandes Dioses, donde explica la razón según la psicología, luego te explico desde el punto de vista bíblico, pero según la psicología, ¿por qué hay tantas religiones y por qué la mayoría de personas busca un lugar para adorar? Y bueno, la razón es simple, porque todos los seres humanos tenemos necesidad de consuelo, de compañía y de sentido de pertenencia. Fíjate, esto es interesante, vamos desenvolviendo con el tiempo cada vez más. De niños uno siente que pertenece a un hogar, a una familia. Por eso es que tenemos un apellido que nos lleva a pertenecer. Pero a medida que vamos creciendo vamos formando círculos también. En la adolescencia los grupos a donde uno pertenece es tan relevante, tan importante, que muchos inclusive hacen lo que hacen solo por ser aceptados dentro de un grupo. No porque ellos lo quieren, sino porque quieren pertenecer. Entonces, cuando uno se siente excluido, obviamente se va a sentir extraño, se va a sentir mal, en fin, y va a traer serios problemas. Pero en la vida buscamos aceptación y buscamos ese sentido de pertenencia. Pero en nuestra vida, de manera general, también necesitamos ese sentido de a quién pertenecer. Y esto tiene que ver con adoración. Entonces es allí donde la religión ocupa un lugar especial. Aquí tienes un lugar donde pertenecer. Aquí tienes un lugar donde encontrar consuelo. Aquí tienes un lugar donde tú puedes venir y adorar, porque es una necesidad humana. Pero ahora, déjame tocarte un asunto interesante. La verdad es que cada vez aparecen nuevas religiones. Por otro asunto, la ciencia, que siempre dice traer la solución para el ser humano, ha demostrado cada vez que puede traer comodidad, pero no solución. Por ejemplo, la tecnología nos trajo mucha comodidad. Y hoy, a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología,
podemos ver esos grandes avances donde el ser humano puede realizar menos actividades porque hay objetos que pueden hacer esto, o en la comunicación ya no necesitamos hacer esos largos viajes porque se puede hacer tan corto, o ya no necesito estar en otro lugar porque a través de una red social puedo comunicarme, no importa la distancia de la otra persona. ¿Qué cosa nos trajo? Comodidad. La pregunta es, ¿pero esto le trajo sentido a la vida? No. ¿Esto le trajo solución para sus problemas? No, no le trajo solución para sus problemas. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Si lo que la ciencia me ofrece, la educación me ofrece, la vida me ofrece, no resuelve mis problemas, yo tengo que buscar un medio. Y es por eso que aparecen muchas religiones, porque hoy las religiones, lamentablemente, o las iglesias que se levantan para ofrecer soluciones inmediatas, ya no para ofrecer salvación. Y esto es lo más triste. Cada vez una nueva iglesia se abre. ¿Para qué? Para ofrecer soluciones para tu enfermedad, para tu economía, para esto, para lo otro. O sea, apunta a las necesidades, pero no a la necesidad principal. La necesidad principal es salvación, que el ser humano es pecador, necesita salvación. Pero ahora el ser humano ha creado denominaciones religiosas para satisfacer y solucionar problemas personales. Por eso cada vez más ven, aquí hay cura, aquí hay sanidad, aquí hay esto, aquí hay lo otro, aquí hay solamente satisfacer. ¿Quieres ser rico? Ven a una religión. ¿Quieres ser rico? Da esto. ¿Quieres ser sano? Compra esto. Qué triste. En ese sentido, la religión se levanta para, entre comillas, satisfacer una solución que la ciencia o la tecnología no puede dar. Y mira cómo es el diablo de astuto. El diablo, como sabe que todo ser humano tiene la necesidad de adorar, ha levantado diversos caminos, confundiendo la mente y separando de la verdad. Por eso hoy queremos tocar este tema que es sumamente importante. Es de vida o muerte. Primero porque todos tenemos necesidad de adorar, y cuando el ser humano no adora de manera correcta, siempre va a sentir un vacío. No importa lo lleno que esté por fuera, siempre estará vacío por dentro. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué voy a hacer? Si hay tantos caminos, si hay tantas religiones, si todas me dicen por aquí vas más derechito al cielo, por aquí es muy complicado, por aquí es difícil, por aquí hay mucha prohibición, entonces, ¿qué cosa elijo? El enemigo ha empleado todas sus estrategias para poder arruinar al ser humano, para que éste pueda vivir separado de Dios. Ahora, una de las estrategias que él tiene es confundir la mente de las personas, especialmente aquellas que tienen el deseo de poder servir a Dios. Por eso es que cada día se abre una nueva iglesia en el mundo. ¿Ya te diste cuenta que hoy existe iglesia para todos los gustos? Ya no se abre una iglesia para hacer la voluntad de Dios, sino para satisfacer gustos humanos, caprichos humanos. Solo dentro del cristianismo, más de 40,000 denominaciones cristianas. Cristianas porque dicen seguir a Cristo. Eso es lo que nos diferencia el cristianismo de las otras religiones. Todas diciendo, esta es la verdad. Todas usando Biblia. Todas diciendo, adoramos a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si algún tiempo alguien me dice, hoy la religión se ha convertido en un asunto político, como que cada uno quiere tener más gente, o en un asunto comercial, porque hoy, viendo la necesidad de la gente, se levanta una iglesia diciendo, aquí solucionamos tu problema, aquí te sanamos, aquí te curamos, aquí ganas dinero, aquí... O sea, se volvió un negocio. Qué triste. Y yo entiendo muchas personas que están en ese conflicto y dicen, yo no quiero saber nada, yo quiero adorar a Dios a mi manera. Yo no quiero de ninguna manera relacionarme a una iglesia, una religión, porque parece que todo es un negocio, por las experiencias que ellos han visto, que han vivido. Y qué terrible cómo Satanás ha levantado toda esta situación para que la gente sincera que está buscando a Dios vea con cierto rechazo el asunto de religión. Hoy miles de templos se abren solamente con intereses personales, ofreciendo cura, prosperidad financiera, que un aceite bendito, que una escoba bendita, que muchas personas
están allí solamente por prosperidad. ¿Y sabes qué? Personas sinceras no quieren saber más de religión. Hay otras personas que no buscan religión, buscan solamente sensaciones. Y es por eso que yo ya escuché a tantos decir así, yo estoy en este lugar porque aquí me siento bien. No me dice porque aquí se predica la palabra de Dios, o sea, hace la voluntad de Dios. No, aquí me siento bien, o sea, adoran más sus emociones, aquí me siento. Otro dice, bueno, yo estoy aquí porque es la tradición familiar. No les interesa si la iglesia dice la verdad o no, lo que les importa es estoy cómodo. Lo que les interesa es estoy con mi familia. ¿Y sabes a qué ha llevado eso? A una mediocridad. Eso ha llevado a un cristianismo tan formal, tan nominal. Me llamo cristiano, pero no soy cristiano. Tanto así que el que no es cristiano no quiere ser cristiano porque aquellos que dicen ser cristianos no representan bien el cristianismo. Entonces, hay muchas personas que solo buscan comodidad. Y esto nos ha llevado a ver templos llenos de personas vacías. Vacías de Dios, vacías de la palabra de Dios. Satanás ha usado a través del tiempo siempre 3 estrategias para desviar al ser humano de Dios en asuntos de religión. Primera estrategia se llama sincretismo. Sincretismo es mezclar la verdad con un poco de mentira. Gran parte de la verdad, pero ahí está la mentira. Y hay muchas iglesias, obviamente, que predican la verdad camuflando un poco de mentira. Otra manera como Satanás ha logrado es colocando la verdad incompleta. Dicen, no, este libro aquí no leemos porque este libro no lo entendemos. Hay iglesias que no abren profecía, no leen Daniel, no leen Apocalipsis porque tienen miedo que sean confrontadas sus creencias. Cuando la iglesia tiene que presentar toda la verdad, el Espíritu tiene que llevarte a toda la verdad. Y hay un tercer pensamiento, una estrategia diabólica diciendo, no, todo es relativo. O sea, para ti esto es verdad, para mí no. Cada uno crea su verdad. Relativismo. No existe verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad. Caminos peligrosos que ha llevado a que el ser humano pueda tomar 3 actitudes. La primera actitud es, yo no quiero saber nada de iglesia, porque todo está confuso. La primera actitud. La segunda actitud es, todas las iglesias conducen a Dios. Entonces cualquiera me sirve. No importa si esta, la otra, no. Todas alaban a Dios. Escuchad esto. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entre el reino de los cielos. Entonces el hecho que alabe a Dios, que abra la Biblia, no significa que es garantía de que está haciendo la voluntad de Dios. Y hay un tercer grupo que piensa y dice así, bueno, es un laberinto, hay tanta confusión. Buscaré una iglesia que tenga su base en la roca, que es la palabra de Dios. Me encanta la actitud de los bereanos que cuando Pablo les hablaba, dice Hechos 17:11, que ellos iban a comprobar si era así. Y esto es tener una religión inteligente. ¿Cómo sé si mis creencias están basadas en la roca o en la arena? Yo conozco muchos pastores que prohíben que sus miembros escuchen de alguna otra iglesia porque tienen miedo que allí saque un texto que pueda hacer caer todas sus creencias. Deja de tener rehenes en tu iglesia. Tienes personas libres. Deja que las personas estudien, investiguen, vean. No tengas miedo. Si es que estás basado en la verdad, ¿cuál es el miedo? Ahora, otra cosa. Esto me lleva a cuestionar mis creencias. ¿Tú sabes que cuestionar lo que uno cree es una de las cosas más inteligentes que puede hacer? No solamente en asunto de religión, en asunto de vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando uno cuestiona, quiere descubrir la verdad. No significa que va a dudar, va a cuestionar. Y esa pregunta que se hace te va a llevar. ¿Dónde la fuente? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo nació? ¿De dónde vino? ¿Tiene su fundamento? Entonces, lo que yo estoy haciendo tiene una base bíblica. Lo que el pastor predica tiene una base bíblica. Lo que la iglesia hace tiene una base bíblica. Porque si no tiene una base bíblica, ¿en qué estoy fundado? ¿En un líder? ¿En una placa? ¿En dónde está colocada mi fe? ¿En lo que alguien dice o en lo que la Biblia dice? Y ahora sí vamos al punto. ¿Por qué hay tantas religiones?
¿Sabes que ninguna iglesia en este mundo tiene derecho a cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios? Ningún líder religioso puede decir, bueno, aquí dice una cosa, pero bueno, vamos a pensar que hay que actualizar la Biblia. La Biblia no necesita ser actualizada a nuestros gustos. Otros, la Biblia dice en Isaías 48, seca se leyeron marchitas, se la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, es simple. Abre la Biblia y vas a descubrir un asunto interesante. Voy a leer apenas 2 versículos de tantos que existen. Y voy al Nuevo Testamento, porque algunos van a decir, bueno, por eso está en el Antiguo. No, vamos al Nuevo Testamento y vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. O Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Santo no es aquel que no peca. Santo es aquel que camina con Dios. Aquí puede traducirse, aquí están los cristianos. La paciencia. Y la palabra paciencia puede traducir como perseverancia en los cristianos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde está? En el último libro de la Biblia. No está antes de Mateo, porque uno dice, no, es que en la cruz cambió todo, es que con Pablo acabó todo. No, último libro de la Biblia, último libro. Estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los santos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17, dice así. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer en profecía significa iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? El diablo no está enfurecido con todos. Con un grupo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pastor, ¿acaso la salvación no es por gracia? Qué interesante, ¿no? Somos salvos por la gracia de Dios. Eso es indiscutible. Y por la fe. Y la fe me lleva a una asunto inevitable que se llama obediencia. No hay conflicto entre la obediencia y la fe. No hay conflicto entre la ley y la gracia. Hay armonía. Entonces la Biblia no me presenta una religión con nombre, me presenta características, porque si yo coloco estas características en mi iglesia, yo ya puedo descartar a miles que puedan existir. ¿Y cuáles son las características? Guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice. ¿Dónde está? Éxodo 20. Entonces toma tu lápiz y papel y comienza a escribir. A partir del versículo 3 hasta el versículo 17 están los mandamientos dados por Dios, escritos por el dedo de Dios. Esto no los dio Moisés. Hay que hacer la diferencia entre la ley que dio Moisés y la ley que Dios lo escribió. Éxodo 31, 18 dice que esta ley lo escribió Dios. Es su ley eterna. Y la ley tiene su base en el amor. Por eso es que el amor no puede ser destruido porque es la base del carácter de Dios. Mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, préstame atención aquí. En la Biblia solamente hay 2 pueblos. Los que aceptan la gracia y la fe. Pero la fe te lleva a ser obediente a sus mandamientos. Te voy a hacer un ejemplo aquí. Dios pidió a Caín y Abel ofrecer un sacrificio. Ese sacrificio era el símbolo de Jesús, o sea, la gracia. ¿Entiendes? Abel expresó su fe al ofrecer un sacrificio, pero ¿qué más hizo? Obedeció, porque la fe o la obediencia es un fruto de la fe. La obediencia no es contraria a la gracia ni a la fe. ¿Está claro para ti este asunto? Entonces aquí voy al otro asunto. Caín también quiso obedecer a Dios, pero él cometió un error. Dice, yo voy a adorar a Dios como quiero. Él levantó un altar igual que Abel. O sea, los dos levantaron altares, los dos eran religiosos, los dos adoraban a Dios, los dos cantaban, los dos querían ofrecer lo mejor. Pero uno ofreció lo que Dios le pidió y el otro ofreció lo que creía que era mejor. Y aquí voy a responder la pregunta ¿por qué hay tantas religiones? Ahí viene la religión de Caín y la religión de Abel. ¿Cuál es la religión de Abel? Acepto el sacrificio de Jesús, acepto la gracia de Jesús y obedezco lo que Él me pide. ¿Cuál es la religión de Caín? Yo acepto el sacrificio de Jesús, pero adoro como quiero. Esa es la religión de Caín. Muchos hoy levantan su altar, adoran a Dios, levantan las manos, pero no hacen lo que Dios pide. ¿Y cuál es el pueblo? Aquí está. Entonces comienza a revisar.
Estamos hablando del último libro de la Biblia. La iglesia de Dios no se caracteriza por dones ni por hacer milagros. Algunos dicen, no, aquí está Dios porque hace milagros. No. Mateo 7, 21 al 23 dice, muchos me dirán en este día, en tu nombre hicimos milagros. Yo les diré, no os conozco. La iglesia cristiana, la iglesia de Dios, no se caracteriza ni por los dones ni por los milagros, sino por su fe y su obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, si buscas una iglesia, busca una iglesia que tenga las características que la Biblia presenta. No una iglesia que me lleve a sensaciones, a éxtasis. No, una que tenga su base en la palabra de Dios. Si tú encuentras una iglesia que cree en Jesús, alaba a Jesús, pero no guarda los mandamientos de Dios, no importa los milagros que realice, no estén las características. Y si tú encuentras una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, pero que no cree en Jesús, desprecia a Jesús, tampoco, porque no estén las características. Entonces no está todo el que alaba, no, es todo el que hace la voluntad de Dios. Entonces, pastor, ¿y acaso no todas las iglesias tienen la Biblia? Es que ahí viene el problema. Algunos abren la Biblia, encuentran un texto claro en la Biblia, pero dicen, no, esto fue para el antiguo, esto a mí ya no. ¿Cuál es el problema si yo hago otra cosa? Dios va a entender. ¿Has escuchado ese término? Dios entenderá. Otros no, que si yo abandono esto, ¿qué va a decir mi familia? Y que empezamos a justificar, a cambiar la palabra de Dios por nuestro pensamiento. Y cada vez que el ser humano cambia la palabra de Dios por su pensamiento, aparece una nueva religión. Pastor, ¿acaso no cuenta que mencionemos a Jesús y eso es todo? No. 1 Juan 2, 3 y 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice la Biblia. 1 Juan 2, 3 y 4. Hay muchas iglesias que son llamadas cristianas, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Tú sabías que en Isaías capítulo 4, versículo 1 hay una profecía que una mujer dice que una mujer echará mano, o 7 mujeres, echarán mano de un hombre diciendo, no queremos nada de ti, solo danos tu nombre? Y mujer en la Biblia significa iglesia. Tantas iglesias diciendo, solo queremos el nombre de cristianas, pero déjanos hacer lo que queremos. No basta decir yo creo, porque el diablo también cree. Lo que necesitamos es fundamentar nuestra fe en Dios. No me digas que todas las iglesias conducen a Dios. En la Biblia solamente encontramos 2 iglesias. Mira, 2 grupos, corderos y cabritos, vírgenes fatuas y vírgenes prudentes. 2 grupos. En la Biblia encontramos una mujer vestida de sol y una mujer vestida de rojo. La iglesia del cordero y la iglesia del dragón. Para nuestra perspectiva puede haber miles de iglesias, pero para la perspectiva de Dios solamente hay 2. Los que hacen su voluntad y los que no hacen. La religión de Caín y la religión de Abel. Entonces yo te invito a revisar si la iglesia donde vas tiene esas características. Adora a Dios, no adora imágenes porque es el 2.º mandamiento, no toma el nombre de Jehová el Dios en vano, guarda el día sábado porque es el 4.º mandamiento, honra al padre y a madre, no mate y todos los otros mandamientos. Predica, enseña, guarda. Y otra cosa, tiene la fe de Jesús, persevera en Jesús. Características. Tú no debes fidelidad a un pastor, ni a un líder, ni a una iglesia, porque finalmente es Dios quien salva. Yo quiero decir una cosa, Dios tiene su iglesia en todas las religiones, porque hay gente tan sincera que un día cuando conoce la verdad, abandona ese lugar para servir a Jesús. Por eso es que tú te das cuenta que estás en un lugar que no hace la voluntad de Dios, sal escuchando la voz de Dios. Pero hay tanta gente que murió sin saber toda la verdad. Dios lo salvará, porque fue sincero en lo que creyó. Sin embargo, la sinceridad acaba cuando la verdad llega. Tú no puedes decir soy sincero cuando conoces la verdad. Cuando vas a una iglesia, no mire los errores de la gente, porque todos son imperfectos. Mira si está basada en la palabra de Dios. Si su base está en la Biblia, es porque tiene su base en Cristo. Quiero que aceptes esta verdad y quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Toma nuestra vida. Con sinceridad aceptamos esta verdad y no importa cueste lo que cueste, queremos hacer tu voluntad. Toma nuestra vida, nuestro corazón te entregamos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, no la nuestra. Guíanos por el camino eterno. Te suplicamos en el nombre de Jesús.